Y si te dijera que en México existió una guerra tan brutal, tan sangrienta y tan incómoda para el poder, que fue prácticamente borrada de la historia durante más de 70 años? Una guerra donde miles de mexicanos murieron gritando «Viva Cristo Rey» mientras el propio gobierno intentaba destruir la fe católica en el país. Una guerra donde sacerdotes fueron fusilados, iglesias incendiadas y familias enteras perseguidas simplemente por creer en Dios. Y lo más impactante es que probablemente nunca te enseñaron esto en la escuela. Hoy vamos a hablar de la Guerra Cristera, el conflicto que muchos consideran la guerra prohibida de México. Un episodio tan polémico que durante décadas apenas se mencionó en libros oficiales. Y conforme avancemos en esta historia te vas a dar cuenta de algo inquietante. Esto no fue solamente una guerra religiosa, fue una lucha por el control absoluto de la sociedad mexicana. Una batalla entre el gobierno y la fe de millones de personas. Porque aquí viene la gran pregunta. ¿Puede un gobierno intentar eliminar la religión de un país entero sin provocar una tragedia? Quédate hasta el final porque la historia que estás a punto de escuchar cambia completamente la imagen que muchos tienen del México post-revolucionario. Y además, vamos a descubrir por qué este conflicto sigue siendo incómodo incluso hoy. Todo comienza después de la Revolución Mexicana. México estaba destruido. El país había pasado años de violencia, golpes, traiciones y muerte. Habían caído dictadores, generales, caudillos y presidentes. Pero aunque la revolución prometía justicia y libertad, la realidad era mucho más complicada. El nuevo gobierno quería construir un México completamente distinto. Un México moderno, centralizado y obediente al Estado. Y para muchos políticos de la época había un problema enorme. La Iglesia Católica. Durante siglos la Iglesia había tenido un poder inmenso en México. Influía en la educación, en la vida social, en la moral y hasta en la política. Para millones de mexicanos la religión no era solamente una creencia, era parte de su identidad. Pero los líderes revolucionarios veían a la Iglesia como una amenaza para el nuevo orden que querían imponer. Y aquí es donde la historia comienza a ponerse oscura. En 1917 se crea una nueva Constitución mexicana. Oficialmente era una constitución moderna y revolucionaria, pero escondidos dentro de ella había artículos extremadamente anticlericales. Artículos diseñados específicamente para limitar el poder de la Iglesia. Los sacerdotes no podían participar en política. La Iglesia no podía poseer propiedades. Se prohibía la educación religiosa, y el gobierno obtenía un control brutal sobre las actividades religiosas. Sin embargo, durante algunos años estas leyes no se aplicaron con toda su fuerza. Pero todo cambió cuando llegó un hombre dispuesto a llevar el conflicto al extremo. Plutarco Elías Calles, un presidente duro, autoritario y profundamente anticlerical. Calles estaba convencido de que la Iglesia debía ser destruida como fuerza política y social. Y cuando tomó el poder decidió aplicar las leyes anticatólicas de manera despiadada. Lo que vino después encendió el país. En 1926 Calles promulgó la famosa Ley Calles, una ley que prácticamente declaraba la guerra abierta contra la Iglesia Católica. Los sacerdotes debían registrarse ante el gobierno. Se limitaba brutalmente el número de sacerdotes permitidos. Algunos estados permitían solamente un sacerdote para miles y miles de personas. Imagínate eso. Iglesias cerradas, monasterios clausurados, sacerdotes perseguidos. Celebrar misa podía convertirse en un crimen. Y aquí es donde mucha gente empieza a preguntarse algo importantísimo. ¿Realmente el gobierno estaba buscando separar Iglesia y Estado o estaba intentando destruir la religión por completo? Porque lo que ocurrió después fue aterrador. Las autoridades comenzaron a cerrar templos. Sacerdotes fueron arrestados. Algunos fueron humillados públicamente. Otros ejecutados. Y mientras esto ocurría, millones de mexicanos sentían que el gobierno les estaba arrebatando algo sagrado. La tensión explotó rápidamente. En pueblos enteros comenzaron a surgir grupos de resistencia. Campesinos, obreros, mujeres, jóvenes y hasta niños empezaron a organizarse clandestinamente. Muchos de ellos no tenían entrenamiento militar. Apenas tenían armas viejas, pero estaban dispuestos a morir defendiendo su fe. Y así nacieron los cristeros. Su grito se volvió legendario. ¡Viva Cristo Rey! Un grito que aterrorizaba al gobierno y que al mismo tiempo inspiraba a miles de personas a unirse a la rebelión. Pero aquí viene una de las partes más impresionantes de esta historia. La Guerra Cristera no comenzó como una gran rebelión organizada. Comenzó como pequeños focos de resistencia desesperada. Personas comunes enfrentándose al ejército mexicano. Imagínate el nivel de desesperación para que campesinos mal armados decidieran enfrentarse a soldados profesionales.
Y aún así lo hicieron, porque para ellos no era solamente política, era una batalla espiritual. Muchos creían sinceramente que estaban defendiendo a Cristo, a sus familias y al alma misma de México. Pronto la violencia se salió completamente de control. Los enfrentamientos se multiplicaron por todo el país, principalmente en estados profundamente católicos como Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas. Los cristeros atacaban tropas federales, saboteaban trenes y tomaban pueblos enteros. Mientras tanto, el gobierno respondía con una brutalidad extrema. Comenzaron los fusilamientos masivos, las ejecuciones públicas, las torturas, la persecución sistemática. Y aquí aparece algo que durante mucho tiempo casi no se contó. Muchas de las víctimas ni siquiera eran combatientes. Había civiles asesinados simplemente por ayudar sacerdotes o esconder religiosos en sus casas. Familias enteras fueron perseguidas, mujeres encarceladas, personas ejecutadas sin juicio. La guerra se convirtió en un infierno. Y aún así el tema fue prácticamente silenciado durante décadas. ¿Por qué? Porque reconocer la magnitud de esta guerra significaba aceptar que el gobierno revolucionario mexicano había perseguido violentamente la religión de millones de personas. Y eso era demasiado incómodo para la narrativa oficial. La guerra cristera empezó a crecer de una manera que el gobierno jamás imaginó. Lo que parecía una rebelión pequeña terminó convirtiéndose en un conflicto nacional. Miles de hombres comenzaron a unirse a los cristeros y algo muy importante ocurrió. Ya no eran solamente campesinos improvisados. Empezaron a organizarse militarmente. Muchos sacerdotes apoyaban en secreto el movimiento, aunque oficialmente la iglesia intentaba mantener cierta distancia. Pero la realidad era evidente. Para millones de mexicanos, esta guerra era una cruzada religiosa. Mientras tanto, el presidente Plutarco Elías Calles endurecía todavía más las medidas. El ejército federal recibió órdenes brutales para aplastar cualquier señal de resistencia. Los pueblos sospechosos de ayudar cristeros eran castigados. Casas quemadas, personas ejecutadas, familias enteras desplazadas. Y aquí aparece una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde puede llegar un gobierno cuando intenta controlar las creencias de su población? Porque la propaganda oficial retrataba a los cristeros como fanáticos ignorantes. Pero la realidad era más compleja. Había maestros, campesinos, comerciantes y hasta ex-revolucionarios luchando del lado cristero. Personas convencidas de que el gobierno estaba destruyendo la libertad religiosa. La violencia comenzó a escalar a niveles aterradores. En algunos lugares los cristeros colgaban soldados federales. En otros el ejército ejecutaba prisioneros sin juicio. México entró en una espiral de odio donde ambos bandos comenzaron a cometer atrocidades. Y lo más impactante es que gran parte de esta historia desapareció de los libros durante generaciones. Uno de los aspectos más impactantes de la guerra cristera fue el papel de la gente común. Mujeres que escondían sacerdotes en sus casas. Niños usados como mensajeros. Familias enteras arriesgando la vida solo por asistir a misa clandestina. La religión se volvió un acto de resistencia. En muchos pueblos las campanas dejaron de sonar porque las iglesias estaban cerradas o vigiladas por soldados. Imagínate vivir en un lugar donde practicar tu fe pudiera costarte la vida. Y aún así la resistencia seguía creciendo. Los cristeros comenzaron a ganar algunas batallas importantes. Conocían perfectamente el terreno y utilizaban tácticas de guerrilla contra el ejército federal. A veces parecían imposibles de detener. Esto empezó a preocupar incluso fuera de México. Estados Unidos observaba el conflicto con atención porque la inestabilidad amenazaba intereses económicos y políticos. La presión internacional comenzó a aumentar mientras el país seguía desangrándose. Pero aquí viene algo todavía más polémico. Muchos historiadores creen que el gobierno subestimó completamente el poder de la religión en México. Pensaron que podrían controlar la fe mediante leyes y violencia. Y ocurrió exactamente lo contrario. La persecución hizo que la resistencia fuera todavía más fuerte. Conforme avanzaba la guerra, el número de muertos seguía creciendo. Algunos cálculos hablan de decenas de miles de personas fallecidas entre soldados, cristeros y civiles. México estaba completamente dividido. En algunos lugares los sacerdotes eran vistos como héroes. En otros el gobierno los acusaba de manipular al pueblo y provocar el caos. La propaganda de ambos lados era feroz. Pero hubo historias que impactaron profundamente a la población. Sacerdotes ejecutados frente a multitudes. Jóvenes fusilados por negarse a renunciar a su fe. Personas que gritaban «Viva Cristo Rey» segundos antes de morir. Esas escenas quedaron grabadas en la memoria colectiva aunque oficialmente casi no se hablaba de ellas. Y aquí surge otra gran pregunta.
¿Por qué una guerra tan grande fue prácticamente borrada de la historia oficial mexicana durante tanto tiempo? La respuesta probablemente tiene que ver con el enorme costo político del conflicto. Reconocer lo ocurrido significaba admitir que el Estado revolucionario había llevado la persecución religiosa a niveles extremos, algo que chocaba directamente con la imagen heroica que el gobierno quería construir sobre sí mismo. En 1929 ocurrió algo inesperado. Después de años de sangre y destrucción, comenzaron negociaciones secretas para terminar la guerra. El gobierno entendía que el conflicto estaba dañando seriamente al país, y la Iglesia también sabía que la situación era insostenible. Finalmente se alcanzó un acuerdo. Las iglesias reabrieron. Se permitió nuevamente el culto religioso, y oficialmente la guerra terminó. Pero la realidad fue mucho más amarga. Muchos cristeros sintieron que habían sido traicionados. Después de luchar y morir durante años, varios líderes fueron perseguidos o asesinados incluso después de los acuerdos. La desconfianza jamás desapareció completamente, y aunque el conflicto terminó oficialmente, las heridas siguieron abiertas durante décadas. Familias enteras quedaron marcadas, pueblos destruidos, miles de muertos, y un silencio histórico enorme. Porque durante muchísimo tiempo hablar de la guerra cristera era incómodo. En escuelas apenas se mencionaba. En algunos libros prácticamente desaparecía, como si México hubiera querido olvidar aquella guerra civil religiosa. Pero la memoria nunca desapareció del todo. Hoy la guerra cristera sigue siendo uno de los episodios más polémicos de la historia de México. Para algunos los cristeros fueron héroes que defendieron su fe y la libertad religiosa. Para otros fueron rebeldes que desafiaron al Estado. Pero hay algo imposible de negar. Esta guerra existió y dejó miles de muertos. Lo más impactante es que durante décadas casi no se habló de ello para que una ciudad entera ardiera en cuestión de horas y un país cambiara para siempre. Hoy vas a descubrir cómo un solo disparo desató el caos más brutal de la historia moderna de Colombia. Porque lo que ocurrió el 9 de abril de 1948 no fue solamente un asesinato político. Fue el día en que Bogotá explotó en llamas, en rabia y en sangre. Y lo peor es que las consecuencias todavía se sienten décadas después. Quédate hasta el final porque esta historia tiene traiciones, violencia, conspiraciones, incendios, saqueos y un país entero perdiendo el control frente a los ojos del mundo. Colombia en los años 40 era una bomba de tiempo esperando explotar. Las tensiones políticas entre liberales y conservadores estaban destruyendo poco a poco la estabilidad del país. El odio político se respiraba en las calles, en los periódicos y hasta dentro de las familias. La violencia entre ambos bandos crecía cada día y miles de personas vivían con miedo constante. Pero en medio de todo ese caos apareció un hombre que parecía capaz de cambiar el destino de Colombia. Un político carismático, apasionado y extremadamente popular llamado Jorge Eliezer Gaitán. Gaitán no era un político cualquiera. Era diferente. Hablaba como el pueblo, caminaba entre la gente pobre y prometía acabar con las injusticias que tenían cansados a millones de colombianos. Mientras otros políticos hablaban desde oficinas elegantes, él llenaba plazas enteras con discursos cargados de emoción y rabia social. Su popularidad era gigantesca. Mucha gente lo veía como el futuro presidente de Colombia y como el hombre que podía cambiar el rumbo del país para siempre. Pero mientras el pueblo lo amaba, sus enemigos políticos comenzaban a temerlo cada vez más. Gaitán representaba una amenaza enorme para las élites tradicionales. Cada discurso suyo aumentaba la tensión nacional. Cada aparición pública movía multitudes, y poco a poco Colombia comenzó a dividirse aún más. Algunos lo veían como un salvador, otros como un peligroso agitador capaz de incendiar el país. Y entonces llegó el día que lo cambió todo. Era viernes 9 de abril de 1948. Bogotá estaba llena de movimiento porque además de toda la tensión política, la ciudad recibía importantes delegaciones internacionales. Nadie imaginaba que en cuestión de minutos las calles se convertirían en un infierno absoluto. Gaitán salió de su oficina cerca del mediodía. Caminaba tranquilamente rodeado de algunas personas cuando de repente sonaron varios disparos. El líder político cayó al suelo gravemente herido mientras el pánico explotaba alrededor. La noticia comenzó a correr como fuego. Jorge Eliezer Gaitán había sido atacado. La multitud perdió el control casi inmediatamente. La gente gritaba desesperada. Algunos lloraban. Otros corrían buscando al responsable. Y en medio de toda la confusión apareció el nombre de Juan Roa Sierra, señalado como el asesino. Pero lo que ocurrió después fue una escena brutal. Una multitud furiosa atrapó a Roa Sierra y lo linchó salvajemente en plena calle.
La rabia colectiva era tan extrema que prácticamente destruyeron su cuerpo mientras miles de personas observaban completamente fuera de control. Y aquí empieza una de las mayores preguntas de la historia colombiana. ¿Realmente actuó solo? ¿O detrás del asesinato existía una conspiración mucho más grande? Hasta hoy siguen existiendo dudas, teorías y sospechas sobre quién estuvo realmente detrás de la muerte de Gaitán. Pero mientras esas preguntas crecían, Bogotá ya estaba entrando en el caos absoluto. La noticia del asesinato se expandió por toda la ciudad en cuestión de minutos. La furia popular explotó de una manera imposible de detener. Las calles comenzaron a llenarse de personas armadas con palos, piedras, machetes y cualquier objeto que encontraran. La policía perdió el control rápidamente. El gobierno parecía paralizado, y Bogotá comenzó literalmente a arder. Los edificios fueron atacados, las tiendas saqueadas, los tranvías incendiados. El humo empezó a cubrir el cielo mientras las llamas consumían partes enteras de la ciudad. El sonido de disparos, gritos y explosiones se escuchaba por todos lados. Era como si Colombia estuviera entrando en una guerra civil en tiempo real. Y hay algo impresionante de este momento histórico. Todo ocurrió en cuestión de horas. Una ciudad completa pasó de la normalidad al apocalipsis urbano en un solo día. Miles de personas salieron a las calles consumidas por la rabia. Muchos sentían que habían asesinado la última esperanza del pueblo colombiano. Otros simplemente aprovecharon el caos para destruir y saquear. Nadie sabía exactamente quién tenía el control, porque la realidad era aterradora. Nadie controlaba nada. Las estaciones de radio comenzaron a lanzar mensajes incendiarios. Algunas personas llamaban directamente a la revolución. El ambiente se volvió todavía más peligroso. La violencia se expandía calle por calle mientras Bogotá se convertía en un escenario de guerra. Imagínate estar ahí, ver edificios históricos envueltos en fuego, escuchar disparos cada pocos segundos, sentir que la ciudad completa está colapsando delante de tus ojos. Eso fue exactamente lo que vivieron miles de personas durante el Bogotazo. Y lo más impactante es que el caos no se limitó solamente a Bogotá. La violencia comenzó a extenderse hacia otras regiones del país. Colombia estaba entrando en una etapa oscurísima que después sería conocida simplemente como la violencia. Un periodo marcado por asesinatos políticos, persecuciones, masacres y enfrentamientos brutales que dejarían cientos de miles de muertos en las siguientes décadas. El asesinato de Gaitán fue como encender una chispa sobre un barril de pólvora que llevaba años acumulándose. Muchos historiadores consideran que ese día cambió completamente la historia de Colombia, porque después del Bogotazo el país nunca volvió a ser el mismo. La desconfianza política aumentó, el odio entre partidos se volvió todavía más extremo, y la violencia comenzó a formar parte de la vida cotidiana de millones de colombianos. Pero aquí viene otra pregunta importante. ¿Se pudo evitar esta tragedia? ¿O Colombia estaba destinada a explotar tarde o temprano? Porque cuando uno analiza todo lo que estaba ocurriendo en aquella época, entiende que el asesinato de Gaitán no apareció de la nada. Había pobreza, corrupción, desigualdad social, enfrentamientos políticos y una población completamente cansada de los abusos del poder. El país llevaba años acumulando tensión. El Bogotazo simplemente fue el momento en que todo terminó explotando de la peor manera posible. Y mientras Bogotá seguía ardiendo, el mundo observaba sorprendido cómo una de las ciudades más importantes de América Latina se convertía en un escenario de destrucción total. Mientras Bogotá ardía, el gobierno colombiano estaba completamente desbordado. Las autoridades no podían controlar las calles y la violencia aumentaba minuto a minuto. Los incendios consumían edificios históricos, negocios enteros eran saqueados y miles de personas corrían desesperadas tratando de sobrevivir al caos. El sonido de disparos, gritos y explosiones convertía a la capital en una auténtica zona de guerra. Lo más impactante era que nadie sabía realmente qué iba a pasar después. Había rumores de revolución, rumores de golpe de Estado y rumores de que el país estaba a punto de colapsar completamente. Muchas personas comenzaron a armarse por miedo. Otras aprovecharon el caos para atacar a sus enemigos políticos. La ciudad se había convertido en un lugar dominado por la rabia y el miedo. Y aquí aparece algo impresionante. Las emisoras de radio tuvieron un papel gigantesco en el Bogotazo. Algunas comenzaron a lanzar mensajes incendiarios que aumentaban todavía más la tensión. La gente escuchaba llamados a levantarse contra el gobierno mientras las calles seguían llenándose de violencia. Imagínate el nivel de desesperación que se vivía en ese momento. Mientras tanto, el cuerpo de Jorge Eliezer Gaitán se convirtió en símbolo de furia nacional. Para millones de colombianos, habían asesinado la única esperanza de cambio real en el país.
y esa sensación provocó una reacción completamente explosiva. Pero la gran pregunta seguía creciendo. ¿Quién quería muerto a Gaitán? Porque aunque oficialmente se señaló a Juan Roa Sierra como el asesino, muchísimas personas nunca creyeron que actuara solo. Desde ese mismo día comenzaron las teorías sobre conspiraciones políticas, intereses internacionales e incluso posibles operaciones ocultas para evitar que Gaitán llegara al poder. Y mientras las dudas crecían, Colombia comenzaba uno de los periodos más violentos de toda su historia. Con el paso de las horas, Bogotá parecía una ciudad destruida por una guerra. Los tranvías ardían en medio de las calles, el humo cubría el cielo y miles de personas caminaban entre ruinas y cadáveres. La policía y el ejército intentaban recuperar el control, pero la situación era tan extrema que parecía imposible detener el caos. Muchas personas comenzaron a atacar edificios del gobierno y sedes políticas. La furia popular estaba completamente fuera de control. El odio acumulado durante años explotó de golpe y convirtió las calles en un escenario brutal de violencia política. Pero el Bogotazo no fue solamente destrucción física. También destruyó la confianza de millones de colombianos en el futuro del país. Después de aquel día, el miedo comenzó a dominar la vida política de Colombia. Nadie se sentía seguro. El ambiente se volvió todavía más radical y peligroso. Y aquí es donde empieza una de las etapas más oscuras de la historia colombiana. El periodo conocido como la violencia. Durante años, liberales y conservadores protagonizaron enfrentamientos brutales en distintas regiones del país. Las masacres, asesinatos y persecuciones comenzaron a multiplicarse, dejando cientos de miles de muertos. Muchos historiadores creen que el Bogotazo fue la chispa que encendió décadas enteras de sangre y guerra interna en Colombia. Un solo día cambió completamente el destino del país. Y lo más fuerte es pensar que todo comenzó con unos disparos en plena calle. A medida que la violencia se expandía, miles de familias quedaron atrapadas en medio del terror. Muchas personas intentaban esconderse dentro de sus casas mientras escuchaban disparos afuera. Otras escapaban desesperadas buscando lugares seguros lejos de los incendios y saqueos. La ciudad había perdido completamente la normalidad. Bogotá ya no parecía la capital de un país. Parecía una ciudad destruida por el odio político. Las imágenes de aquella jornada siguen siendo impactantes incluso décadas después. Calles llenas de humo, edificios destruidos, cuerpos abandonados y multitudes corriendo entre las llamas. El Bogotazo dejó heridas enormes en la memoria colectiva de Colombia. Y aquí aparece algo muy importante. Aunque el caos duró principalmente un solo día, las consecuencias duraron muchísimo más. La polarización política empeoró, la violencia aumentó y el país entró en un periodo extremadamente inestable. Muchos jóvenes crecieron escuchando historias de terror sobre el 9 de abril de 1948. Historias de personas desaparecidas, asesinatos políticos y ciudades consumidas por la violencia. El Bogotazo se convirtió en una especie de símbolo del miedo y del colapso nacional. Pero también dejó una gran lección histórica. Cuando una sociedad acumula demasiada tensión, desigualdad y odio político, cualquier chispa puede provocar una explosión imposible de controlar. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en Colombia. Hasta hoy, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán sigue rodeado de misterio. Mucha gente cree que Juan Roa Sierra no actuó solo y que detrás del crimen existieron intereses políticos mucho más grandes. Pero más allá de las teorías, hay algo imposible de negar. El Bogotazo cambió Colombia para siempre. Después de aquel 9 de abril de 1948, el país entró en décadas de violencia, miedo y enfrentamientos políticos que dejaron heridas enormes en toda la sociedad. Bogotá ardió, el caos destruyó las calles y millones de personas perdieron la esperanza en cuestión de horas. Y quizá eso es lo más aterrador de esta historia. Ver cómo el odio político puede destruir una nación desde dentro. Ahora quiero preguntarte algo. ¿Tú crees que el Bogotazo pudo evitarse o el país ya estaba destinado a explotar? Déjalo en los comentarios. Si te gustan estas historias de caos, conflictos y momentos que cambiaron el mundo, suscríbete porque aquí seguimos explorando la cara más oscura de la historia.